Y mire, este tema es más que interesante y nos lo propone nuestro compañero José Lorenzo Fuentes Delgado. Hay que recordar, a raíz de ese ya famoso video en nuestro país de los presuntos matacetas de Veracruz, el tema de los grupos paramilitares en México se ha reavivado. Habría que decir que la recientemente nombrada vocera en materia de seguridad pública del gobierno federal, Alejandra Sota, lo ha dicho en 2 ocasiones consecutivas. En México no existen, dice ella, grupos paramilitares. También la vocera del gobierno de Veracruz, Georgina Domínguez, ha dicho lo propio y ella se ha referido a su estado afirmando de manera contundente: no hay manera de comprobar la existencia de estos grupos. Sin embargo, hay expertos como Ricardo Ravelo y Edgardo Buscaglia quienes afirman: los grupos paramilitares tienen años de estar operando aquí en este país. Incluso Buscaglia dice: son por lo menos 167 los grupos comprobados que están operando más allá del margen de dominio del Estado mexicano. Este asunto tenemos que seguirlo muy de cerca, porque incluso el senador Ricardo Monreal dice: en Durango, además de otras entidades, hay grupos paramilitares. ¿Quién tiene la razón? Vamos con esta reflexión que nos presenta pues José Lorenzo Fuentes Delgado. ¿Sí o no existen estos grupos que actúan al margen de la ley y del propio Estado? Roma, cuando no tuvo más quimeras que combatir, creó las propias para demostrar su magnificencia y poder, pero su decadencia terminó consumida por ellas. Incluso sus mercenarios y aliados terminaron por infiltrarla y acabarla. Ahora, ante la presunta incapacidad del Estado por garantizar la seguridad a sus habitantes, grupos de empresarios, incluso gobiernos de varios estados y municipios del país, solapan, cubren y hasta crean grupos armados, paramilitares o paras, como son conocidos en Colombia y en el resto del Cono Sur, donde su misión fue y ha sido exterminar al contrincante de quien les paga. Un punto de referencia fueron los hechos del pasado 20 de septiembre, cuando a plena luz del día, 35 cadáveres entre mujeres y hombres fueron tirados en la zona turística de Boca del Río, Veracruz, por ser presuntos integrantes de los Zetas, debut con que el grupo Los Matazetas, a través de un video, se culpan y han revivado las suspicacias de la existencia de los paras. Milenio y Proceso, entre otras publicaciones, así como diversos medios nacionales, recabaron testimonios de actores políticos, especialistas en el tema de seguridad, asesores, senadores, para denunciar su existencia, mientras funcionarios del gabinete presidencial desean, o al menos intentan tapar el sol con un dedo, cuando la realidad salta a la vista. Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU, director del Centro de Desarrollo Económico y catedrático del ITAM, comenta al respecto que esos grupos, cerca de 167 en el país, se alimentan de policías, militares o desertores, dado que el Estado fallido tiene un efecto multiplicador en estos grupos y son utilizados tanto por cárteles como por gobiernos para limpiar las plazas. Los factores que alude el catedrático, que sirven de caldo de cultivo para que este fenómeno sea posible, son las malas asesorías del presidente de la República en materia de seguridad, la embestida criminal fuera de control, la protección de los partidos en turno de este y a varios intereses, que ha llamado un modelo político-empresarial mafioso, funcional desde la década de los 80s a la fecha. Al mismo tiempo, Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, reconocía la existencia de este tipo de organizaciones al señalar que cualquier expresión al margen de la ley que pretende erigirse en combatiente del crimen carece de la legitimidad necesaria y con independencia de la causa o motivación enfrentará a la fuerza del Estado. De manera contradictoria, Alejandra Sota, vocera de la Presidencia de la República, rechazaba en red nacional la existencia de estos grupos, declarando que podrían ser todo, incluso sicarios o mercenarios, pero no paramilitares. Para el senador por el Partido del Trabajo y exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, insiste que sigue adelante con su investigación sobre la existencia fundamentada de estos grupos de limpieza como les llama él. Para ello, ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa, PGR, Secretaría de la Marina, además de la canciller Patricia Espinosa, donde le solicita información detallada y actualizada para saber cuántos mercenarios ingresaron al país en los últimos años, ya sea de manera individual o en grupo, o para trabajar en alguna empresa de seguridad. Finalmente, Buscaglia pronostica una situación poco alentadora para el país, que al no reconocer la existencia de estos grupos, corren el peligro de que tomen el lugar del Estado, si no es que ya lo han hecho en varias entidades, y al igual que en Rusia, donde coexisten ambas partes y se necesitan, las mafias imponen ya la justicia sobre la del Estado. Reportó para Análisis Político
José Lorenzo Fuentes Delgado. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.